Me cambié de identidad para empezar de cero en otra escuela. Desde que tengo memoria, mi nombre ha sido sinónimo de burla, de rumores, de señalamientos. No por culpa de mis padres, claro, sino por lo que se construyó a mi alrededor. Una reputación manchada por errores que ni siquiera cometí. Me llamo, o más bien me llamaba, Paula Rivas, pero eso cambió. En mi antigua escuela, cada paso que daba era observado, juzgado, distorsionado. Todo comenzó cuando una ex mejor amiga me traicionó con una mentira. Dijo que yo había filtrado fotos íntimas de otra compañera, algo completamente falso, pero que se propagó como fuego en pasto seco. Aunque se comprobó que no fui yo, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mis profesores comenzaron a tratarme con recelo, los compañeros se alejaron, y mis padres. Ellos nunca entendieron del todo lo que pasó. Solo veían las consecuencias, llamadas de apoderados, citas con la directora, mi promedio bajando y mis constantes ataques de ansiedad. Una noche, encerrada en mi habitación, con el pecho apretado y las manos temblorosas, escribí en mi diario: no puedo seguir siendo Paula Rivas. Ella ya no existe. Necesito renacer. Y así lo hice. Le pedí a mis padres cambiarme de escuela. Fue una discusión eterna. Mi papá no quería. Decía que debía aprender a darle la cara a la vida. Mi mamá, en cambio, me miró a los ojos una noche, mientras lavábamos los platos, y me dijo: ¿de verdad crees que comenzar de nuevo en otro lugar te hará sentir mejor? No es solo eso, le respondí. Es que ya no me siento segura siendo quien soy. Me están matando por dentro. Y entonces lo entendió. Me apoyó, habló con mi padre y meses después, al comenzar el nuevo año escolar, me encontraba inscribiéndome en una institución completamente distinta. Mi mamá incluso sugirió que usara mi segundo nombre como forma de iniciar con una nueva identidad. Así fue como Paula Rivas se convirtió en Camila Reyes. Tenía una nueva mochila, nuevos cuadernos, un uniforme sin manchas de pasado y, sobre todo, una cara fresca frente a personas que no sabían nada de mí. Nadie conocía mis errores, ni mis secretos, ni mis cicatrices. Por primera vez en años, sentí que tenía una hoja en blanco frente a mí. Pero como descubriría más adelante, comenzar de cero no es tan fácil como parece, porque una identidad no se cambia solo con un nombre nuevo, ni las heridas se borran con solo desearlo. El primer día en la nueva escuela no fue como lo imaginé. Esperaba sentirme libre, empezar desde cero con una energía renovada, pero en realidad estaba paralizada. Me costó respirar cuando entré por la reja principal. Aunque nadie lo supiera, yo cargaba con todo un pasado que seguía pesando en mis hombros. El edificio era más antiguo que el anterior, con pasillos angostos y pizarras gastadas. Había algo reconfortante en lo modesto del lugar. Parecía menos exigente, menos competitivo, pero igual tenía miedo, no por los profesores o las materias, sino porque cualquier palabra mal dicha, cualquier gesto, podría delatar que no era quien decía ser. En esta nueva vida me presenté como Valentina Ríos. No era un nombre inventado completamente. Ríos era el apellido de mi abuela materna, y Valentina, bueno, siempre me gustó cómo sonaba. El nombre que dejé atrás, Camila, aún me dolía escucharlo. La orientadora me presentó al curso y me asignó un pupitre en la segunda fila. Nadie preguntó mucho, apenas algunos murmullos y miradas curiosas. Una chica con el cabello corto y un aro en la nariz me sonrió. Se llamaba Abril. Fue la primera en hablarme, y quizás la única que me hizo sentir un poco menos sola esa mañana. ¿Te gusta leer?, me preguntó mientras esperábamos que comenzara la clase de historia. Asentí. No quise decir mucho más. No quería inventar historias. Me limité a observar, a escuchar cómo hablaban entre ellos, cómo se reían. En mi antiguo colegio, yo era la que estaba en el centro, la que siempre tenía un comentario sarcástico, la que todos seguían, pero en este lugar era invisible. Y aunque esa era la idea, dolía más de lo que esperaba. La semana siguiente fue una mezcla de alivio y ansiedad. Nadie me interrogaba, pero cada día debía recordar cada detalle de mi nueva versión.
¿Qué decía que venía? ¿Qué inventé sobre mis padres? ¿Sobre por qué me cambié? Elegí decir que mi madre había conseguido un trabajo en la ciudad y que yo simplemente había cambiado de colegio. Una historia simple, creíble. Pero cada palabra pronunciada era una mentira ensayada. Abril se convirtió en mi refugio. Tenía una personalidad relajada y curiosa. Empezó a invitarme a almorzar con ella y con su grupo. Yo me aferré a esa oportunidad como una náufraga a una tabla. Me gustaban sus bromas, su forma de hablar del mundo con ironía, su risa sin filtros. ¿Tienes hermanos?, me preguntó un día, mientras compartíamos papas fritas. Tragué saliva. Una hermana mayor. Mentí, pero ya no vive con nosotros. Ah, yo soy hija única. A veces me encantaría tener alguien con quien pelear. Río, aunque probablemente lo odiaría la mitad del tiempo. Yo también tenía una hermana. Bueno, tenía. Ahora estaba muerta. Para mí. En esta nueva vida no existía. Todo lo que dejé atrás, las peleas familiares, la humillación, las palabras de mi padre, el último día que nos vimos, todo eso estaba enterrado bajo mi nueva identidad. Pero no importa cuánto lo negara, el pasado se colaba por las rejillas. A veces mientras caminaba por los pasillos, sentía que alguien me seguía, o escuchaba a lo lejos una risa parecida a la de mi antigua mejor amiga, y el corazón se me detenía. Era una paranoia constante. Empecé a tener pesadillas, soñaba que alguien gritaba mi verdadero nombre frente a toda la escuela, soñaba con mi padre entrando a la sala de clases y arrastrándome a la fuerza de vuelta a la casa. Me despertaba sudando. Tenía que recordarme que ya no era Camila, ya no vivía ahí, ya nadie podía herirme, o al menos eso quería creer. Una tarde, Abril me invitó a su casa a hacer un trabajo de literatura. Su familia era pequeña pero cálida. Su mamá nos preparó té y galletas, y su papá me hizo preguntas amables sobre mi vida anterior. Respondí con cuidado, con frases generales. Sentía que estaba actuando en una obra de teatro sin saber cuándo me iba a olvidar el guión. Cuando nos quedamos solas, Abril me miró con atención. ¿Sabes? A veces siento que te estás escondiendo. No sé de qué, pero lo siento. Mi cuerpo se tensó. ¿Había dicho algo raro? ¿Hecho algo sospechoso? Intenté reír. Supongo que me cuesta confiar rápido. Es todo nuevo para mí. Ella asintió. No insistió, pero me dejó claro que no era tan invisible como pensaba. Alguien me observaba. Alguien notaba mis grietas. Esa noche me senté frente al espejo. Me miré largo rato. Me pregunté si podría mantener esta mentira por siempre, si algún día podría contar la verdad. Pero en ese momento la verdad era mi enemiga. Era la causa de todo lo que había perdido. Y así seguí, día tras día, fingiendo, sobreviviendo, aferrándome cada instante en que podía respirar tranquila, sabiendo que, aunque todo era una construcción, al menos ya no estaba rodeada por quienes me rompieron. Pero no imaginaba que incluso en esta nueva vida, los secretos no tardarían en alcanzarme. Los días comenzaron a alargarse en la nueva escuela, no porque fueran aburridos, sino porque cada minuto representaba un ejercicio de actuación constante. Cada saludo, cada paso que daba por los pasillos, era una afirmación silenciosa de que ahora era otra persona. No podía bajar la guardia ni siquiera para respirar profundo. Tenía que estar alerta a cualquier detalle que pudiera delatar que no era quien decía ser. En esta nueva vida, me presenté como Valentina Ríos. No era un nombre inventado completamente. Ríos era el apellido de mi abuela materna y Valentina, bueno, siempre me gustó cómo sonaba. El nombre que dejé atrás, Camila, aún me dolía escucharlo. La orientadora me presentó al curso y me asignó un pupitre en la segunda fila. Nadie preguntó mucho, apenas algunos murmullos y miradas curiosas. Una chica con el cabello corto y un aro en la nariz me sonrió. Se llamaba Abril. Fue la primera en hablarme, y quizás la única que me hizo sentir un poco menos sola. Esa mañana. ¿Te gusta leer?, me preguntó mientras esperábamos que comenzara la clase de historia. Asentí. No quise decir mucho más.
No quería inventar historias. Me limité a observar, a escuchar cómo hablaban entre ellos, cómo se reían. En mi antiguo colegio, yo era la que estaba en el centro, la que siempre tenía un comentario sarcástico, la que todos seguían, pero en este lugar era invisible, y aunque esa era la idea, dolía más de lo que esperaba. La semana siguiente fue una mezcla de alivio y ansiedad. Nadie me interrogaba, pero cada día debía recordar cada detalle de mi nueva versión. ¿Qué ciudad decía que venía? ¿Qué inventé sobre mis padres? ¿Sobre por qué me cambié? Elegí decir que mi madre había conseguido un trabajo en la ciudad y que yo simplemente había cambiado de colegio. Una historia simple, creíble, pero cada palabra pronunciada era una mentira ensayada. Abril se convirtió en mi refugio. Tenía una personalidad relajada y curiosa. Empezó a invitarme a almorzar con ella y con su grupo. Yo me aferré a esa oportunidad como una náufraga a una tabla. Me gustaban sus bromas, su forma de hablar del mundo con ironía, su risa sin filtros. ¿Tienes hermanos?, me preguntó un día, mientras compartíamos papas fritas. Tragué saliva. ¿Una hermana mayor? Mentí. Pero ya no vive con nosotros. Ah, yo soy hija única. A veces me encantaría tener a alguien con quien pelear, río, aunque probablemente lo odiaría la mitad del tiempo. Yo también tenía una hermana. Bueno, tenía. Ahora estaba muerta, para mí. En esta nueva vida no existía. Todo lo que dejé atrás, las peleas familiares, la humillación, las palabras de mi padre el último día que nos vimos, todo eso estaba enterrado bajo mi nueva identidad. Pero no importaba cuánto lo negara, el pasado se colaba por las rendijas. A veces, mientras caminaba por los pasillos, sentía que alguien me seguía. O escuchaba a lo lejos una risa parecida a la de mi antigua mejor amiga, y el corazón se me detenía. Era una paranoia constante. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que alguien gritaba mi verdadero nombre frente a toda la escuela. Soñaba con mi padre entrando a la sala de clases y arrastrándome a la fuerza de vuelta a la casa. Me despertaba sudando. Tenía que recordarme que ya no era Camila, ya no vivía allí, ya nadie podía herirme, o al menos eso quería creer. Una tarde, Abril me invitó a su casa a hacer un trabajo de literatura. Su familia era pequeña, pero cálida. Su madre nos preparó té y galletas, y su padre me hizo preguntas amables sobre mi vida anterior. Respondí con cuidado, con frases generales. Sentía que estaba actuando en una obra de teatro sin saber cuándo iba a olvidarme el guión. Cuando nos quedamos solas, Abril me miró con atención. ¿Sabes? A veces siento que te estás escondiendo. No sé de qué, pero lo siento. Mi cuerpo se tensó. ¿Había dicho algo raro? ¿Hecho algo sospechoso? Intenté reír. Supongo que me cuesta confiar rápido. Es todo nuevo para mí. Ella asintió. No insistió, pero me dejó claro que no era tan invisible como pensaba. Alguien me observaba. Alguien notaba mis grietas. Esa noche me senté frente al espejo. Me miré largo rato. Me pregunté si podría mantener esta mentira por siempre, si algún día podría contar la verdad. Pero en ese momento, la verdad era mi enemiga. Era la causa de todo lo que había perdido. Y así seguí, día tras día, fingiendo, sobreviviendo, aferrándome a cada instante en que podía respirar tranquila, sabiendo que, aunque todo era una construcción, al menos ya no estaba rodeada por quienes me rompieron. Pero no imaginaba que incluso en esta nueva vida, los secretos no tardarían en alcanzarme. Los días comenzaron a alargarse en la nueva escuela, no porque fueran aburridos, sino porque cada minuto representaba un ejercicio de actuación constante. Cada saludo, cada paso que daba por los pasillos, era una afirmación silenciosa de que ahora era otra persona. No podía bajar la guardia ni siquiera para respirar profundo.
Tenía que estar alerta a cualquier detalle que pudiera delatarme. Pero hubo algo que no anticipé: la rapidez con la que la gente comenzaba a confiar en mí. Alina, especialmente, se convirtió casi sin querer en mi sombra. Nos veíamos juntas a cada rato, en la biblioteca, en el patio, incluso después de clases. Ella me contaba cosas que, de haber sabido en mi antigua vida, me hubieran servido para destruirla en segundos. Y sin embargo, ahí estaba yo, escuchando, sonriendo, asintiendo, siendo la amiga que necesitaba. Pero lo peor no era fingir ser alguien que no era. Lo peor era que, poco a poco, esa nueva versión de mí empezaba a sentirse real. Una tarde, después de clases, Alina me invitó a su casa. Sus padres no estaban y dijo que necesitaba desahogarse. Dudé en aceptar, pero el tono de su voz me hizo imposible negarme. Caminamos juntas, cruzando calles y compartiendo anécdotas tontas. Cuando llegamos, me ofreció algo de beber y nos instalamos en su habitación. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto?, me dijo de pronto, con la mirada perdida en el techo. Que a veces siento que ni siquiera sé quién soy. Sentí que me hablaba a mí, literalmente. Fue como si, sin saberlo, estuviera describiendo mi situación con sus propias palabras. Me quedé en silencio. Mis papás quieren que sea perfecta. El chico que me gusta ni me ve. Las amigas que tenía me dejaron de hablar por un rumor absurdo. Y ahora tú apareces de la nada y me haces sentir que puedo confiar de nuevo. Pero a veces tengo miedo de que todo esto también sea una ilusión. Quise decirle que no era una ilusión, pero no podía hablar sin que se me quebrara la voz. Porque ella tenía razón. Todo lo que vivía con ella era tan frágil como el cristal, y en cualquier momento podía romperse. No eres una ilusión, Alina, dije apretando su mano. Y yo tampoco lo soy. Estoy aquí, contigo, aunque a veces no lo parezca. Ella sonrió, y ese momento quedó suspendido en el aire como una mentira hermosa que ninguna de las dos quería desmontar. En casa, esa noche, me encerré en el baño y me miré al espejo durante largos minutos. Me observé como si intentara ver más allá de la cara que le mostraba al mundo. ¿Quién era yo ahora? ¿Una chica rota escapando de su pasado? ¿O una impostora robándose una vida que no le pertenecía? El problema es que ya no podía distinguir la diferencia. Con el paso de las semanas, empecé a destacar en clase. Los profesores me tomaban en serio, algo que jamás me había pasado antes. Hasta me pidieron que representara al curso en una competencia académica. Acepté, no porque quisiera destacar, sino porque tenía miedo de levantar sospechas y decía que no. Fue en ese evento que conocí a Daniel. Era el típico chico tranquilo, algo introvertido, pero con una mirada que lo decía todo sin decir nada. Compartimos mesa en una de las dinámicas del concurso e inmediatamente conectamos. No era como los demás, no preguntó de dónde venía ni indagó demasiado. Solo hablamos de libros, de películas y, extrañamente, de la vida misma. Cuando nos despedimos, me pidió mi número. Dudé un segundo. Cada nueva conexión era una cuerda más que ataba mi identidad falsa al mundo real. Pero algo en su mirada me hizo pensar que valía la pena correr el riesgo. Esa noche hablamos hasta tarde. Mensajes y mensajes que se transformaron en confesiones suaves. Él me habló de su ansiedad, de cómo había tenido que repetir un año por no poder lidiar con la presión. Yo, sin revelar demasiado, le conté sobre la necesidad de escapar de una vida que me hacía daño. Y en medio de esa vulnerabilidad compartida, empecé a sentir cosas reales, cosas que no debería sentir estando escondida detrás de una máscara. Pero todo lo bueno tiene fecha de caducidad. Una tarde, mientras caminaba por el patio, escuché mi antiguo nombre. No me lo imaginé, no fue un recuerdo. Alguien, en algún rincón del campus,
Lo pronunció claramente. ¿No es ella? ¿No es Valeria? El frío me recorrió la espalda. Me detuve. Miré a mi alrededor sin mover la cabeza demasiado. 2 chicos se alejaban riendo, uno de ellos con un celular en la mano. Quizá era coincidencia, quizás solo estaban bromeando, o quizá no. Esa noche no dormí. Me encerré en mi habitación, desinstalé todas mis redes, borré fotos y mensajes antiguos. Comencé a escribir una lista de posibles sospechosos. Me repetía que todo estaba bajo control, que era solo paranoia. Pero el problema con las mentiras es que cuando empiezan a desmoronarse, lo hacen en silencio. Primero una grieta, luego otra, hasta que un día, sin aviso, todo colapsa. Y mientras tanto yo seguía atrapada entre 2 mundos, el de la chica que todos creían que era y el de la verdad que tanto me aterraba confesar. ¿Te está gustando esta historia? Entonces no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima parte. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más relatos como este. La paranoia no era algo nuevo para mí. En mi antigua vida, ya me había acostumbrado a mirar por encima del hombro, a sentir que todos sabían algo que yo intentaba esconder, pero esta vez era distinto. Esta vez, la amenaza era real, concreta e inminente. Durante días no dejé de pensar en los chicos que dijeron mi nombre. ¿Cómo lo sabían? ¿De dónde me conocían? No eran parte de mi anterior escuela, al menos no que yo recordara. Empecé a repasar caras, momentos, redes sociales. ¿Había dejado alguna pista? ¿Una foto vieja? ¿Un comentario? ¿Algo? No podía permitirme un error. Fue entonces cuando se activó mi modo de supervivencia. Dejé de hablar tanto con Elina. Me inventé que estaba estresada por las pruebas. Empecé a rechazar las invitaciones de Daniel, aunque cada mensaje suyo me rompía un poco más. No porque no quisiera estar con él, sino porque sí quería. Y eso me hacía peligrosa para ambos. Un día, en medio del almuerzo, Alina se sentó frente a mí con cara seria. ¿Me estás evitando? No lo dijo en tono de reproche, sino como quien ya conoce la respuesta y solo quiere confirmarla. Tragué saliva. No, solo que estoy con muchas cosas en la cabeza. ¿Tiene que ver con esos chicos del otro día? ¿Los que te miraron raro en el patio? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? ¿Tú los viste? Asintió, bajando la voz. Claro que los vi. Y también vi tu cara cuando dijeron ese nombre. Valeria, ¿no? El mundo se me vino abajo en ese instante. Sentí las paredes del comedor cerrarse sobre mí. No respondí. No podía. Solo la miré, paralizada, esperando su reacción. Pero no gritó, no me apuntó, no se levantó a contarle a todos. En cambio, bajó la mirada, suspiró y dijo algo que no esperaba. No me importa quién seas, pero sí me importa que me mientas. Esa frase se me clavó en el pecho como una estaca. Me levanté y me fui sin decir nada, porque lo único que podía hacer en ese momento era huir, como siempre. Esa tarde no volví a clases. Me fui caminando sin rumbo, con los audífonos puestos, pero sin música. Solo el ruido de la ciudad mezclado con los gritos internos de mi conciencia. Estaba perdiéndolo todo otra vez. Mi nueva vida, mis amigos, incluso mi propia historia. Y lo peor de todo era que, esta vez, no tenía a quién culpar. Llegué al parque central y me senté en una banca. Ahí fue donde recibí el mensaje de Daniel. ¿Estás bien? Me dijeron que saliste de la escuela sin avisar. Si necesitas hablar, aquí estoy. No respondí. En vez de eso, abrí mis notas y empecé a escribir una especie de carta. No sabía si alguna vez la enviaría, pero necesitaba sacarlo. Me cambié de nombre porque el mío ya no me pertenecía, porque en mi escuela anterior me destruyeron con rumores y con verdades a medias, porque me hicieron sentir que no valía nada, y terminé creyéndolo. Pensé que si empezaba de cero, podría volar el dolor, pero nadie puede huir de lo que lleva dentro. Fingí ser fuerte, divertida, confiada, fingí ser alguien digna de ser amada, pero no sé si puedo seguir fingiendo. Me estoy desmoronando otra vez.
Volví a casa al anochecer. Mi madre estaba trabajando como casi siempre, y la casa estaba en silencio. Me metí a la ducha y dejé que el agua se llevara todo lo que no podía decir. Cuando salí, el celular vibró. Otro mensaje de Daniel. No sé qué pasa, pero me estás alejando. Y duele. Y también uno de Alina. No te voy a presionar, pero si alguna vez quieres contarme la verdad, estoy aquí. Lloré. Mucho. No por lo que había perdido, sino por lo que estaba en riesgo de perder por no atreverme a ser yo misma. Tal vez ya era hora de dejar de huir. A la mañana siguiente, fui a clases como si nada. Nadie me miró raro. Nadie me acusó. Alina me saludó con un gesto discreto. Daniel me lanzó una sonrisa tímida desde el fondo de la sala. Todo seguía igual, en apariencia, pero la tensión seguía ahí, como una cuerda estirada al límite. Fue en la clase de lenguaje donde ocurrió. La profesora pidió que escribiéramos una carta anónima sobre algo que quisiéramos decir sin miedo. Una actividad reflexiva, según ella. Yo dudé. Tenía demasiado que decir y demasiado que ocultar. Pero al final, escribí algo. No puse mi nombre. No di detalles específicos, pero hablé de lo que era esconderse, de la culpa, del miedo, de la constante angustia de vivir una vida que no era la tuya. Cuando terminé, doblé la hoja y la puse en la caja con el resto. Esa actividad no tenía consecuencias. Nadie sabría quién escribió qué. O al menos, eso creí. Esa tarde, mientras caminaba por el parque, Daniel me interceptó. Tenía algo en la mano. Mi carta. ¿Fuiste tú quien la escribió? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Cómo la tienes? Alguien la sacó de la caja y empezó a leerla en voz alta en la biblioteca. Todos se rieron, pero yo no. Porque suena demasiado a ti, y si lo es, solo dime, por favor. No supe qué decirle. Él lo notó. Su rostro se endureció. ¿Vas a seguir mintiendo? Y entonces lo solté, por primera vez. No soy quien todos creen que soy. Sus ojos se abrieron. No en shock, sino con una mezcla de tristeza y alivio. Ya lo sabía, susurró. Solo quería que tú también lo dijeras. Y así, en ese momento, con esa confesión, supe que todo estaba por cambiar. Decir no soy quien creen que soy debería haber sido liberador. Debería haberme hecho sentir liviana, menos atrapada. Pero no fue así. Fue como abrir una compuerta. Una vez que las palabras salieron, lo demás vino detrás, arrasando todo. Daniel no me abrazó. No me dijo que estaba bien. Solo me miró en silencio como si tratara de entender cuánto de lo que habíamos vivido era real y cuánto había sido una actuación. Y entonces, ¿quién eres de verdad?, preguntó con voz tensa. Tomé aire. Dudé. Mi nombre real es Valeria. Valeria Méndez. Dicho así, en voz alta, sonaba como un secreto sucio, como si decirlo borrara todo lo que había construido. Él asintió, bajando la mirada. ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba rota, Daniel. Porque venía de un lugar donde me trataron como basura por un error que ni siquiera cometí. Porque necesitaba respirar sin que me señalaran. Porque quería tener una oportunidad sin cargar con lo que otros dijeron de mí. Me temblaban las manos. Él se cruzó de brazos con la mandíbula tensa. ¿Y mentirme también era parte del plan? ¿Jugar con lo que sentías? Nunca te mentí sobre lo que sentía por ti. Lo que teníamos era lo único verdadero en medio de todo esto. Hubo un largo silencio. No lo sé, Valeria. No sé si puedo creerte. Y se fue. Esa noche no dormí. Releí cada conversación con él, cada audio, cada mensaje, tratando de encontrar pruebas, pedazos de verdad entre tantas capas de mentira. Sentía que había fracasado, que incluso con una nueva identidad había arruinado todo. Lo más irónico es que justo al día siguiente tenía que exponer en clase sobre la autenticidad como valor personal, una tarea que hasta entonces me parecía absurda, pero ahora dolía. Era como si la vida me estuviera desafiando a dar la cara, y lo hice. Me paré frente al curso con las manos frías y el corazón apretado. Voy a hablarles con sinceridad, dije, mirando a todos, incluso a los que me miraban con desconfianza.
Tal vez no sea la mejor persona para hablar de autenticidad, porque vengo mintiendo desde que llegué. Un murmullo recorrió la sala. Mi nombre verdadero es Valeria. Vengo de otra ciudad, de otra escuela. Me cambié de identidad para huir de una situación que me estaba destruyendo. Pensé que podía empezar de cero, pero nadie puede huir de lo que lleva dentro. Fingí ser fuerte, divertida, confiada. Fingí ser alguien digna de ser amada. Pero no sé si puedo seguir fingiendo. Me estoy desmoronando otra vez. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Pero esa tarde, cuando salí de clases, Daniel me alcanzó en el pasillo. Eres valiente. Yo no podría haberlo hecho. ¿Aún quieres ser mi amiga? Ahora más que antes. Y me abrazó. Así de simple. Pero no todos lo tomaron así. En la tarde, 2 compañeros subieron una historia en Instagram con una captura de mi antigua cuenta, una en la que salía llorando, con el texto: "Y así es como llegó la reina del drama a nuestra escuela". La publicación se volvió viral en segundos. Comentarios crueles, burlas, memes. La misma historia de siempre, repitiéndose. Mi madre me encontró llorando esa noche. Le mostré el teléfono sin decir nada. Ella lo leyó, lo dejó sobre la mesa y se sentó a mi lado. ¿Quieres volver a cambiarte de escuela? La miré, con los ojos rojos. No. Esta vez no voy a huir. Pasaron días difíciles. Profesores que me miraban con desconfianza, compañeros que ya no se sentaban conmigo. Murmullos en los pasillos. Silencios incómodos. Pero también hubo cosas distintas. Una chica de primero medio me escribió un mensaje: "Gracias por tu discurso. Yo también estoy tratando de ser yo misma, aunque me cuesta". Un chico que casi nunca hablaba en clases me dejó una nota: "No estás sola". Y un día, Daniel volvió a buscarme. Estaba en la biblioteca hojeando un libro sin entender nada. Cuando apareció: "¿Puedo sentarme?". Asentí. No hablábamos desde aquella vez. Mi corazón latía con fuerza. "He estado pensando", dijo sin rodeos. "No me molesta que te llames Valeria. Me molesta que no confiaras en mí. Tenía miedo. Lo sé. Y eso no lo justifica, pero lo entiendo". Se quedó en silencio un segundo y luego agregó: "¿Quieres intentarlo de nuevo?". Esta vez, sin máscaras. Casi lloro ahí mismo. No por él, ni por la segunda oportunidad. Lloré por mí. Por la Valeria rota que se había reconstruido con mentiras y que por fin podía respirar siendo quien era. La historia no se arregló de un día para otro. Aún había miradas, comentarios, retos. Pero ya no me escondía. Iba al colegio con la frente en alto. Me presentaba como Valeria Méndez, sin excusas. Y poco a poco, lo que antes era un disfraz, se volvió mi piel real. Un mes después de contar la verdad, mi vida seguía tambaleando entre la incomodidad y la libertad. Aunque muchos aún murmuraban a mis espaldas, algo dentro de mí se había calmado. Por primera vez en años, no tenía que recordar a quién se suponía que debía parecerme. Podía simplemente ser yo. Valeria. No fue fácil. En cada clase, sentía que mis compañeros me evaluaban más por mi pasado que por lo que decía. Algunos se distanciaron por completo. Otros me observaban como si esperaran un escándalo en cualquier momento. Pero también estaba en los que se quedaron, y con ellos fui construyendo algo más honesto, más sólido. Daniel y yo empezamos de nuevo. Lento, sin grandes promesas. Tuvimos que aprender a hablarnos desde cero, a confiar en versiones nuestras que antes no habíamos mostrado. Él me preguntaba por mi vida anterior, por lo que me había llevado a cambiar de identidad, y aunque al principio me costaba, terminé contándole todo. Le hablé de mi excolegio, del rumor que se expandió como fuego cuando una profesora malinterpretó una conversación mía por WhatsApp, de cómo sin pruebas me acusaron de acosar a otra alumna, de cómo la dirección nunca me defendió, de cómo los padres de mis compañeros exigieron que me expulsaran. Y no fue cierto, ¿verdad?, me preguntó Daniel una tarde, mientras caminábamos de regreso del colegio.
No, jamás hice lo que dijeron. Fue un malentendido, una manipulación, pero bastó para que todos me crucificaran. Él me tomó la mano con suavidad. No merecías cargar con eso sola. Esas palabras me quebraron, porque no lo merecía. Pero lo hice, y salir viva de eso me había convertido en alguien más fuerte, aunque no lo notara. La dirección del colegio, por su parte, actuó tarde. Cuando la historia de mi exposición se filtró en redes y algunos profesores se enteraron de mi verdadero pasado, me llamaron a una reunión con el orientador y la directora. Me pidieron explicaciones. Les conté todo, sin adornos, sin pedir perdón por haber buscado salvarme. «Entendemos tu situación, Valeria», dijo la directora con voz neutra. «Pero no podemos permitir que se repita algo así». «No lo haré», respondí. «No pienso volver a mentir, ni sobre mi nombre, ni sobre quién soy». Hubo un silencio largo. «Si decides quedarte, tendrás que reconstruir la confianza». «Ya lo estoy haciendo», les dije, y me levanté con dignidad, porque no me iban a volver a hacer sentir culpable por querer vivir en paz. El verdadero punto de quiebre vino unas semanas después, durante una feria vocacional en el colegio. Cada estudiante debía preparar un stand representando su futuro soñado. Algunos eligieron arquitectura, otros medicina, cine, derecho. Yo me paré frente a un cartel que decía «Psicología. Escuchar puede salvar vidas». Decoré mi espacio con frases sobre salud mental y puse un cartel grande que decía «No todos los que callan mienten. A veces callan porque no los dejaron hablar antes». Pasó mucha gente, profesores, compañeros, padres. Algunos me reconocieron, otros evitaron mirarme, pero otros se acercaron. «¿Tú eres la chica que habló en la clase de ética?», me preguntó una mujer que resultó ser madre de un alumne de segundo medio. Asentí. «Gracias», dijo simplemente. «Ojalá más jóvenes fueran así de valientes». Nunca olvidaré ese momento. A fin de año, me eligieron para hablar en la ceremonia de clausura. La profesora de lenguaje me lo propuso y aunque dudé, acepté. Mi discurso no fue heroico ni dramático. Solo dije esto. Este año entendí que huir no borra lo que fuimos, pero elegir enfrentarlo, a nuestra manera, puede transformar lo que seremos. Yo fui Valeria Andrade por un tiempo. Me escondí detrás de un hombre para escapar del dolor. Hoy vuelvo a ser Valeria Méndez, no porque lo haya superado todo, sino porque decidí que no quiero seguir fingiendo. A quienes alguna vez sintieron que tenían que esconderse para ser aceptados, no están solos. Al terminar, el silencio fue breve y luego vino un aplauso largo. No de todos, pero sí de los que importaban. Hoy cuando miro hacia atrás, no siento vergüenza por lo que hice. Tal vez no fue el camino más correcto. Tal vez mentí más de lo que debía, pero también aprendí a quererme, a defenderme, a mirar a los ojos sin miedo. A veces para encontrarse uno tiene que perderse primero, y yo estuve perdida mucho tiempo, pero ahora me reconozco. Soy Valeria Méndez, y no necesito ser nadie más.